Gloria al Señor, hermanos, bendecidos en Cristo Jesús y listos para aprender de la palabra del Señor. El, el cristiano niño, el que es niño todavía en la fe, no o se molesta o se confunde cuando se le habla la palabra como es. El que es maduro en la fe recibe la palabra y cambia, y cambia. Si somos niños, la palabra no nos va a ayudar mucho, porque el apóstol Pablo dice que todavía no comemos alimentos sólidos, sino todavía comemos como el niño. Entonces, se le indigesta la palabra. Me pasó a mí y lo reconozco después de muchos años. Acepté a Cristo en 1994 y comencé a predicar en 1997. Y hace poco que me metí a estudiar teología. Tremendo, 2 semanas no dormí porque me desbarataron todo lo que me habían metido, pues, de religión, de falsedad, de mal uso de la palabra de Dios. Y lo que yo también había impartido a los demás, porque entendí que nada de lo que había impartido era correcto o muy poco. Normalmente un evangelio que se predica como lo mejor o lo más apegado al original o a la Biblia, porque hemos malinterpretado casi toda la Biblia los cristianos. Hermano, eso como que nos afecta, pero si nosotros tenemos la debida paciencia y el deseo de aprender, miramos que Dios nos abre el entendimiento para poder entender la Escritura sin torcer la palabra de Dios. Son exageradamente, de hecho, hermano, tan exagerado que toda la Biblia la teníamos patas arriba y no la entendíamos. Amén. Procuro ir por la palabra de Dios, no hacer mis propias conclusiones, porque lo que yo piense a usted no lo va a salvar, ni a mí tampoco. Es lo que la palabra de Dios dice. Y usted la puede estudiar y debe de estudiarla en casa si quiere ser salvo. Renunciar a todo lo que hemos malinterpretado, porque cuando nos presentemos a Dios, se abrirá tanto en el juicio del gran trono blanco como en el tribunal de Cristo, que son dos diferentes juicios. Se abrirá, como siempre, la Biblia, y nuestro caminar y nuestro creer será aprobado según la palabra de Dios. Nada más. De tal manera que el Señor dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Amén. Estamos bajo el tema, el Hijo agradó al Padre por su obediencia, su sometimiento, por su, no se humilló, pues su humillación, se despojó de toda su gloria. Y estamos en Filipenses capítulo 2. Capítulo 2 de Filipenses. Y ahorita nosotros vamos a enfocarnos en esto, pero tiene una aplicación en Filipenses
Y esta aplicación que tiene en Filipenses es el mismo sometimiento que Cristo tuvo hacia el Padre. Ese mismo sometimiento debemos de tener nosotros hacia Cristo o hacia el Espíritu Santo. Amén. Lo tiene en el versículo 6 del capítulo 2 de Filipenses. En el capítulo 2, en el verso 6, no sé si le dije otro, pero hermano, ya a esta edad como que las cosas... Gloria al Señor. Capítulo 2, en el verso 6 de Filipenses. El cual siendo en forma, lo tienen, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igualito a Dios en todo, a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Puede tomar su asiento. Ahora, una de las cosas que hacía mucho estorbo en la mente, o hace mucho estorbo en la mente de mucho cristiano, es el no entender cómo funciona el Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y no está tan claro en la mente de mucho cristiano. Tenemos un terrible temor, y es bueno, porque si no sabemos lo que vamos a hablar, mejor no hablemos. El Señor dijo, de lo que sabemos, de eso hablamos. Pero anoche les expliqué bastante de cómo es el Padre. El Padre es espíritu. El Padre no puede hacerse humano y no se puede ver porque Él es espíritu. En la eternidad miraremos al Padre, no miraremos al Padre en la eternidad, no lo miraremos. Pero el Señor Jesucristo dijo, pero sí entenderemos cómo es que el Hijo es en el Padre y el Padre es en el Hijo. Ahora, la Biblia nos aclara, y al menos yo tengo un poco más claro y no me cuesta mucho entender la función del Padre en el Hijo y la función del Padre como Dios. El Padre está neutro en el cielo. El Padre comunica la palabra al Hijo. El Hijo ejecuta la palabra del Padre. Y los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el cielo están cara a cara en una rueda en el cielo. Los mantiene unidos el Espíritu Santo, y así como la iglesia también la mantiene unida a Cristo y unida al Padre, porque el Padre y el Hijo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y esta es la confusión que hay, que cuando decimos el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios,
allí hay libertad. Ahora, todo lo que Cristo nos hace saber es por medio del Espíritu. Él tomará de lo mío y os lo hará saber a vosotros. Y entonces, entendiendo esto, hermano, nosotros tenemos a Cristo por medio del Espíritu Santo. O sea, cuando decimos que tenemos a Cristo por medio del Espíritu, no podemos separar la palabra de Dios. No, el Espíritu, estar lleno del Espíritu no es delirar, pues. Bueno, esta es la palabra más correcta. No es delirar, no. Es un amor profundo en la palabra de Dios. Es que vivimos en esta palabra, vivimos en ella, la amamos, la creemos, la vivimos, o sea, esto es nuestro vivir. Como dijo David, luz es a mis pies tu palabra y va alumbrando mi camino. Entonces, cuando creemos en la palabra, esta palabra es Cristo. Es la palabra de Dios escrita, aunque el Cristo físicamente está a la diestra de Dios el Padre, pero nos dejó su palabra y Él dijo, mis palabras son verdad y son vida. Ahora, todo lo que la palabra me instruye a mí, tengo que estar, hermano, no obligado, sino como dice aquí, voluntariamente dispuesto a someterme a lo que la palabra dice. No importando lo que yo haya aprendido, lo que me hayan enseñado, el error que haya aprendido o que haya malinterpretado un versículo, debo de dejarlo, lo dejo ahí. Yo me enfoco en la palabra de Dios. Ahora, esta persona viene a experimentar todos los frutos del Espíritu en su vida. Aunque no descartamos la danza, no descartamos el gozo, no descartamos todas esas cosas, porque ciertamente la vida se manifiesta. ¿En qué se manifiesta la vida, hermano? Dicen que en el infierno no hay vida. ¿Por qué no hay vida en el infierno? En el mundo no hay vida. ¿Por qué no hay vida en el mundo? Porque el mundo no disfruta la verdadera vida en Cristo Jesús. La verdadera vida está en Cristo. O sea, ya nosotros vivimos contentos, confiados, bendecidos. No hay temor a la muerte, no hay temor a nada, sino que vivimos en esa paz en todo lugar, en todo momento. La gente nos puede preguntar, ¿y ustedes no tienen problemas? Sí, pero tenemos a Cristo que nos ayuda, que está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, esta es la vida que el cristiano debe de vivir. El reposo que el Señor habla no está hablando de un día, está hablando de la paz en el corazón. Porque nadie puede tener reposo sin Cristo Jesús. Ahora, quiero, después de esto, ir a Juan, capítulo 5 de la palabra de Dios. Espero que le guste la palabra. Ahora note esto. Cristo ha sanado un paralítico que tiene 30 y tantos años, 38, en su lecho. Y le habla y le dice que si quiere ser sano. Y cuando él le dice, Señor, pero ¿cómo? Si no hay quien. Y le dice, toma. Jesús le dijo en el 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice, ¿qué pasó al instante? El hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Aleluya. Y usted sabe el día de reposo, ¿verdad? Fiesta y todo. Ya.
hermano mío, y comida y todo, ya, pero no había descanso. Entonces aquí los discípulos, los judíos se enojaron con él. Se enojaron porque quebrantaba el día de reposo. Pero desde el día que Adán peca, el día de reposo no existe más. Porque separado el hombre de Dios ya no hay un reposo. Es hasta que viene a creer y a unirse a Dios en fe, en amor, en lo que dice Filipenses, y ahorita lo vamos a explicar. Entonces viene a tener reposo. Esto lo miramos en Pedro, hermano. Pedro, note esto, porque a veces no lo entendemos. Y nosotros predicamos, ¿verdad? Y Pedro dormía en la cárcel y estaba amenazado de muerte. Aleluya. Pero Pedro está tranquilo, tiene a Cristo. El siguiente día dice la Biblia que lo iban a sacar para matarlo. Pero él había tenido ya una profecía, una palabra que el Señor le dijo: Pedro, no morirás hasta que seas viejo. Entonces, cuando amenazan a Pedro, él no le preocupa porque ya él ha creído a la palabra que el Señor le dice. Cuando eras joven, te ceñías tú y ibas donde tú querías. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá, irás donde tú no quieras. Y dice la Biblia claramente que esto hablaba de la muerte de Pedro. ¿Ve? Le está diciendo que cuando fuere viejo. Pero Pedro no es viejo ahorita que lo han agarrado, que lo ha agarrado Herodes para matarlo. Él dice: yo no voy a morir, yo estoy creyendo en el Señor. Entonces se acuesta a dormir tranquilo, sabiendo que Dios no lo va a dejar morir, que lo va a sacar de ahí. Porque tiene que cumplirse la palabra que Dios le ha dado. Él duerme tranquilo. Él no le preocupa nada. Esa es fe, ¿verdad? Esa es fe. Amén. A nosotros nos preocupa la muerte. Pero porque no hemos creído en la promesa que tenemos vida eterna después de esta vida. Y nos preocupa morir, ¿verdad? Y entonces pensamos que ya creyendo en el Señor, ya no nos vamos a enfermar, ya no vamos a morir, ya no vamos a tener... No. Esta vida sabemos que es pasajera, pero tenemos promesa atrás de esta muerte, que es ya no morir más. Hemos pasado de muerte a vida. Ahora, ¿me entendió en eso? ¿No lo expliqué bien? Ahora, Cristo respondió entonces, porque ese es el verdadero reposo, creer en el Señor. Venid a mí tal como estéis, cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Le dijo, seguimos leyendo aquí en Juan, ¿ok? En el 19, respondió entonces Jesús, le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Aleluya, gloria, maravillaréis, amén, maravilléis, perdón. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no
no honra al Padre que le envió. Note, la palabra enviar es que el Padre despide al Hijo de casa, porque el Padre, y note lo que dice aquí un poquito más adelante, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió. ¿Quién lo envió? ¿Quién lo despidió de casa? El Padre. El que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también, dice, ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto él es el Hijo del hombre. Aquí está hablando en relación con la esclavitud del pecado que teníamos nosotros. No os maravilléis de esto, porque dice, vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros, note, esta es promesa para nosotros, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, para los que no creen en el Señor. Pero hay una palabra aquí, hermano mío, que quiero enfatizarla. Ahora noten lo que dice en el 17, está esta palabra. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Ahora, ¿cuál es el trabajo del Padre y del Hijo hacia, hermano mío, que menciona Cristo aquí? Y sino que es la búsqueda de salvación, trabajar para salvar a nosotros, para salvarnos a nosotros, para darnos libertad de la muerte del pecado, para darnos vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados. La voluntad del Padre es que el ser humano no vive esclavo del pecado, sino que sea libre de todo pecado. Envía al Hijo a pagar el precio para que salgamos nosotros del mercado, porque el diablo nos compró con mentira, nos había comprado con mentira, pero Cristo viene a comprarnos a precio de sangre, aleluya. Y el Padre le ha dado toda la vida, porque del Padre procede todas las cosas. El Padre comunica la vida al Hijo porque es Hijo. Ahora, esto quería aclararlo ayer y se me olvidó, hermano. Cristo no es Hijo de Dios solo por el hecho de haber nacido de María. No. María es madre del Hijo del hombre, de Jesucristo hombre. Pero Cristo en la eternidad es Hijo del Padre, y la eternidad no estamos hablando de tiempo. Por eso dice, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado. Note que no pone un fin, sino que dice, yo te he engendrado hoy. O sea que hasta el día de hoy el Padre está engendrando al Hijo. Él no es Hijo de Dios solo por haber nacido de María. No. Él es Hijo eterno de Dios el Padre. Pero el Padre comunica la vida al Hijo. El Hijo, hermano mío, comunica la vida a nosotros. Nos comunica la vida a nosotros, hermano. Tenemos vida. Por eso dice Efesios capítulo 2, y Él nos dio vida a nosotros. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, que dice, muertos en delitos y pecado, y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el Padre le dio el juicio al Hijo para que Él salvara las almas al que se arrepintiera, y también condenara a aquel que no hace o que no cree en el sacrificio del Hijo de Dios. Él es Dios, o lo que está diciendo aquí es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo, que Él es Dios. Él es el único que puede perdonar pecado. En Él es el único que podemos hallar la vida eterna. No está en los pensamientos de los hombres, hermano mío. No está en la mente del hombre. Él es el único que da vida, porque Él recibe la vida del Padre y Él la puede dar. Y el Padre
Padre dio toda la autoridad al Hijo y ha dado al Hijo todo el juicio para que todos honren al Hijo y honremos al Hijo y creamos en el Hijo y por medio del Hijo tengamos la salvación. Aleluya. Y el Padre sea glorificado por medio del Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Aleluya. Pero el que no tiene al Hijo, la ira de Dios. Y cuando habla de la ira de Dios, hermano, está hablando de Dios el Padre. Ahora note, Jesucristo como Dios. Y tenía un versículo, tengo un versículo acá, hermano mío. Déjeme lo busco. Gloria al Señor. En Lucas capítulo 5, en el verso 20. Se lo puedo recitar de memoria, pero no quiero equivocarme. Gloria al Señor, aleluya. Ahora note, al ver la fe de ellos, le dijo, note que la fe de este hombre era que había descubierto que solo Cristo como Dios podía perdonar pecado. Dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilear diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Note, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Aleluya, aleluya. Solo Dios, o sea que Él viene, hermano mío, Él renuncia, Él viene con todo, note esto, todos los atributos de Dios, unisciencia, unipresencia, Él viene con todos los atributos eternos, voluntariamente renuncia a ellos para hacerse siervo, hacerse servidor del Padre, porque el Padre le había encomendado una misión y Él siendo Dios, y estando en la forma de Dios y estando en forma de hombre, no dijo al Padre, yo soy Dios Padre, ¿por qué me quieres permitir que me humille tanto? Porque, hermano mío, Él se dio y Él se ofreció. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién es el que irá? Y Él mismo se ofreció y dijo, yo iré. Y Él vino a dar su vida y renunció a todos sus atributos divinos voluntariamente. No es que los perdió, Él los tenía, los podía usar, pero Él dijo, no los voy a usar, me voy a hacer como hombre y voy a descender como descendieron los hombres hasta el pecado, para poder, no teniendo pecado en su corazón, para poderlo sacar del lodo en el cual están metidos, y voy a renunciar a mi orgullo. Tengo una corona celestial, pero renuncio a mi corona celestial. Tengo una gloria celestial que la tuve con el Padre antes de la fundación del mundo, pero renuncio a ella para bajarme más abajo. Y dice la Biblia que no solo subió, sino que se bajó a las profundidades, hermano, de la tierra. No está hablando que fue al infierno, no, Cristo no va al infierno. Porque nosotros nos enseñaron que Cristo fue al infierno y le arrebató las llaves al diablo. No. Estamos usando la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el diablo no está en el infierno. No lo digo yo. Y a nosotros nos enseñaron que el diablo ya se está quemando. No, la Biblia dice que, bueno, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad. ¿A dónde? ¿A dónde? El diablo está en los aires. Y cuando mandó el Señor a los discípulos a echar fuera demonios y a sanar enfermos, dijo, sí, yo miré el diablo que descendía como rayo, porque él está allí en el primer cielo. En el primer cielo está atestado de demonios. Aleluya. Entonces Cristo no puede ir al infierno a arrebatarle las llaves al diablo en el infierno, porque Él no está ahí.
Cristo no puede ir al infierno porque Él no es un pecador. Él pasa y pasa el infierno en la cruz del Calvario. Él experimenta el infierno en la cruz del Calvario, que es todo el sufrimiento que el pecado y el dolor que el pecado trae al ser humano, y Él lo experimenta en la cruz. Y ahí, hermano mío, en el Getsemaní, en el monte de los olivos, donde está llorando al Padre y agonizando, hermano, antes de ir a la cruz, agonizando para que el Padre quite de Él esa copa, y le dice: Padre, si puedes quitar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque no vine para hacer, Él mismo dice, no vine para hacer mi voluntad sino la voluntad del Padre, y todo lo que hago lo oigo del Padre. Aleluya. El Padre hoy trabaja para salvar. El Padre anda buscando a salvar lo que se había perdido, y el Padre está desesperado para salvar lo que se había perdido, y el Hijo también trabajando para salvar, hermano mío, y vino a salvar y a sacar a los muertos que están en la muerte del pecado y de la condenación, para levantarlos juntamente con Él en las nubes. Aleluya. Entonces, hermano, los que mueren sin Cristo van al infierno, porque el diablo no está en el infierno. No, ellos sí van al infierno. Todo aquel que muere sin Cristo va al infierno. ¿Tiene sufrimiento? Sí. Donde el gusano de ellos nunca muere, y el fuego no puede ser apagado. Aleluya. Y hay un dolor impresionante en el infierno. Ahora el Hijo, unido con el Padre a cumplir la misión de redención hacia la humanidad que está perdida. Y aquí habla: de cierto os digo, el que oye mi palabra. O sea que no es, hermano mío, no es una mentalidad. Note, hermano. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree. Porque no solo es creer en Cristo, ¿verdad? Y decir, es que Jesucristo es solo, como los que dicen que Cristo es solo, ¿verdad? Es que Cristo es solo, hermano. No hay Padre, no hay Espíritu Santo. Cristo es solo, como dijo hermano mío, se me olvidó el nombre, pero este hombre que no entendió la Escritura y dijo que Cristo tenía tres caras. Se presentaba con la cara del Padre, y se presentaba con la cara del Hijo, y se presentaba con la cara del Espíritu. Evelio se llama este diablo. Evelio. Y usted va a escuchar los que creen que Jesús es solo. Aquí hay que creer en el Hijo. Pero creyendo en el Hijo, para tener la vida completa, tengo que creer también en ¿quién? En el Padre. Porque el Padre es igual al Hijo y el Hijo es igual al Padre. No hay diferencia, no hay ninguna diferencia. La diferencia es, hermano, que el Hijo en el Antiguo Testamento le daba todo el juicio al Padre. El Hijo en el Antiguo Testamento le cedía todo el juicio al Padre. Y tenemos una escritura allí que nos prueba eso, cuando en Zacarías capítulo 3, cuando el sacerdote, el sumo sacerdote Josué está, hermano mío, a la mano derecha del ángel de Dios, a la mano derecha del ángel de Dios. ¿A quién se le conoce como ángel de Dios? A Cristo. El mismo que se le pareció a Josué, pero no Josué el de Zacarías, es otro Josué. Aquel era guerrero, caudillo, este es sumo sacerdote. Se le apareció en la batalla y le dijo: ¿del lado de quién estás tú? Y entonces, con la espada desenvainada, yo he venido de parte de los ejércitos de Israel, del Dios Altísimo. Y se postró y le adoró. Sabe, hermano mío, que el que tiene revelación adora verdaderamente. Hermano, no adora a cualquier persona, ¿verdad? Acuérdese que Juan quería adorar a los ángeles, hermano, porque Juan es
está turbado. Juan no está mirando, sino que está mirando el resplandor de la gloria de Dios, y él no se da cuenta y quiere adorar a los ángeles, y los ángeles le dicen: no, Juan, a mí no, adora al Cristo, al que ha vencido, aleluya, león de la tribu de Judá, a la raíz de David, aleluya. Esta generación adora cuanto muñeco se le ha puesto por enfrente, hermano mío. Como le dijo el Señor a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben, ustedes adoran en este monte, pero no tienen a Dios. Pero ahora viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque en espíritu y en verdad no podía adorar a Dios, porque mi espíritu dentro de mí estaba muerto. Pero cuando recibí a Cristo, mi espíritu dentro de mí tiene vida, y tiene vida por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me lleva a la plena adoración al Padre por medio del Hijo, y puedo adorar verdaderamente al Padre porque Él es espíritu, y ahora yo ya soy espiritual. Aleluya. Por eso un impío no puede adorar a Dios. Ahora noten los hombres, y es lamentable que hasta cristianos creen en amuletos. Tenemos amuletos. Si no ando ese amuleto, Dios no me oye. Y los cristianos tienen ídolos. Aleluya. Y dice un hermano, un pastor, dice que él está en una campaña. Y habían unos, usted sabe, ¿verdad?, líderes religiosos ahí. Y una señora comenzó a llorar en la congregación. Y este ministro dice que comenzó a elogiar a la señora. Venga para acá, señora. Vamos a orar por usted. Terminó la oración y le da un crucifijo que se lo guinde aquí. Entonces sí que le dijo: hermanos, con el permiso de todos los ministros acá, nosotros tenemos un solo Dios, se llama Jesucristo, y un solo mediador entre Dios y los hombres. No creemos en amuletos, creemos en la palabra. Aleluya. Y es lamentable, hermano mío, que muchos líderes, entre comillas, que no existen en la Biblia, existen esclavos voluntarios, servidores voluntarios hacia Dios en la tierra, los que han entendido. Porque eso es lo que dice Pablo, al ratito se lo explico. Sí, hermano mío, voy a avanzar un poco para explicárselo. Aleluya. Salen en el YouTube besándole la mano al Vaticano. No creen ellos. La iglesia cristiana tiene una diferencia enorme. Somos celestiales, ellos son romanos. Y los que son Jesús son apostólicos. No son cristianos, son apostólicos. Usted les pregunta y le dice: nosotros somos apostólicos de la fe en Cristo. Sí, pero primero ponen los apóstoles. No. Aquí primero es Cristo. Aquí primero, yo no soy apostólico, hermano. Solo les falta decir: soy apostólico romano. ¿Ve? Aquellos dicen: soy apostólico romano. Bueno, ellos son de Roma. Debe haber una diferencia enorme. Yo no puedo ir a pedirle perdón, a pedirle a un hombre que perdone mis pecados, porque es más pecador que yo. El único, y los fariseos lo entendieron y dijeron: es que solo Dios puede perdonar pecados. Y tanta gente ignorante, hermano mío, alabando al Dios, al león muerto que han levantado allá en Roma. Ese león muerto que han levantado en Roma, que no sirve para nada, hermano mío, es un líder político. Nosotros creemos solo en Jesucristo, aleluya, y nadie me va a venir a meter otra cosa. Es Cristo el camino, es Cristo la verdad, es Cristo la vida. Ningún hombre puede perdonar pecado. Y hay pastores que se han puesto a perdonar pecados. Qué blasfemia tan grande. Porque toman el lugar de ¿quién? De Dios. Ahora el Hijo se somete tanto al Padre que teniendo él, porque alguien le preguntó a un teólogo y le dijo a este teólogo:
La pregunta: ¿Cristo siendo Dios tiene palabra propia? Sí, Él es Dios, tiene palabra propia también, pero Él rehúsa en usarla. Porque, hermano mío, en la Trinidad de Dios, la palabra que usan es un altruismo. O sea, no hay egoísmo entre ellos. Entre ellos hay una comunión tan hermosa y sólida y un sometimiento. Que el hijo no dice al padre: Padre, pero ¿por qué tú tomas la autoridad y a mí no me das derecho? No, cada quien tiene su función. El padre como el comunicador de la palabra, el hijo como el ejecutador de la palabra, que el padre comunica la palabra al hijo y el hijo ejecuta la palabra del padre. El Espíritu Santo como artífice en nosotros, adornando nuestra vida espiritual para que nuestra vida espiritual esté hermosa, sin manchas y sin arrugas delante de Dios. Entonces los tres cumplen una función. Ahora, de cierto, y aquí está hablando de la muerte física, de la muerte espiritual. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene que creer en el Padre. El que niega al Padre, niega al Hijo. El que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Aleluya, lo dice Juan, capítulo 12, en el verso 22, en la primera carta. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió. Tiene que ser una fe genuina, una fe pareja, no una fe a medias. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos, y aquí ya los que están en las tumbas, oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. ¿Porque qué? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también la llena, o sea, tiene lleno al Hijo de vida. De vida, dice, también ha dado al Hijo el tener vida en sí, en dentro de Él. O sea, que el Hijo tiene vida, es dentro de Él, está lleno de vida, porque el Padre vive en el Hijo, y si el Padre vive en el Hijo, y el Hijo tiene el Padre, tiene vida, tiene al Hijo lleno de vida. Y Él la comunica también a nosotros la vida, a los que le recibimos. Al oír su voz, y todo está aquí rondeando en la palabra, no habla Cristo de sí mismo, habla todo lo que oye hablar al Padre. El creyente lleno, y ahorita lo voy a tocar, no me quiero, hermano mío, brincar ahí. De cierto os digo, la hora viene, dice en el 25, y es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. O sea que el Padre tiene tanta confianza en el Hijo, y esto es, hermano mío, muy hermoso. Dijo alguien: cualquiera puede confiar en Dios, cualquiera confía en Dios, pero no en cualquiera Dios confía. Aleluya. ¿Por qué? Le dije el otro día, se le da una misión, y en esa misión, ¿qué pasó con Saúl? ¿Qué pasa con Saúl? Saúl se creyó grande, se creyó poderoso, se creyó, no, hermano mío, se creyó que él podía cambiar las ordenanzas de Dios, el mandamiento de Dios lo podía cambiar. Dios le dijo: no traigas nada, pero él dijo: yo soy el rey, yo puedo hacer ciertos cambios. No, Cristo lo vemos que él no cambia nada, todo lo que el Padre le da lo cumple al pie de la letra, siendo Dios, él teniendo palabra, él no usa
de su poder de dar palabras, sino que somete toda su voluntad al Padre, agradando así al Padre. Y el Padre es el que lo exalta. Aleluya. El Padre le da ese poder y esa exaltación sobre todo principado y potestad, hermano mío, tanto en los cielos. No es que el Hijo sea más que el Padre. No, no, de ninguna manera. Tocante a las cosas terrenales, a los hombres, y tocante también al cielo, porque, hermano mío, créalo o no, tenemos una unidad entre el cielo y la tierra. Tanto que dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y el cielo hace y dice, wow, qué impresionante, se salvó uno, se lo arrebatamos al diablo, ya no va con el diablo, ya no va a la condenación, y hacen una fiesta tremenda, hermano mío. O sea, hay una conexión del ser humano con el cielo. Todo ser humano tiene una conexión con el cielo, de tal manera que los ángeles honran, los principados en el cielo honran y adoran a Cristo por su obediencia y su sacrificio en la cruz. No importó ser hijo de Dios, sino que se fue a la cruz, y muerte de cruz, una muerte vergonzosa, cuando dice la Biblia que no solo que ascendió, sino que descendió a las partes más bajas. Está diciendo que no hubo pecado del cual no se le acusara en la cruz del Calvario. ¿Cómo le decimos a una persona que se le acusa de todo? ¡Qué bajeza! Esa persona es la más baja que hay. O sea, se le acusa hasta de homosexual. Se le acusa de todo. Él desciende a las partes. Descendió sin haber cometido ningún pecado. ¿Por qué? Porque así no hay persona que diga, yo soy demasiado pecador para que Dios me perdone. No, Él descendió hasta el pecado más horrible. Se le acusó. Y el hecho, la muerte de cruz, era una vergüenza. Era el castigo más horrible, exhibido. Y como el peor criminal y sedicioso, porque el pecado original por el cual los hombres acusan a Cristo es por sedición. ¿Qué es sedición? Dos cosas. Él dijo, derriben ese templo, yo en 3 días lo construyo. Sedición. Le preguntaron y le dijeron, él es el rey de los judíos. Sedición, porque, hermano mío, aunque él es rey, pero él no viene a libertarnos de la bota de los romanos. Él viene a traer una libertad espiritual, la más importante del ser humano. Por eso el Señor dice que es más fácil. ¿Sabe usted cuál es el milagro más grande que puede suceder en la iglesia? Nosotros nos volvemos locos si alguien resucitaría aquí en la iglesia que estuviera muerto, pero no es el milagro más grande. No lo es. No es el milagro más grande que Dios me sane. El milagro más grande es la salvación de las almas. Aleluya. Tanto que el cielo, no dice la Biblia que hay fiesta cuando se muere un cristiano. No, Dios dice, bueno, ya se acabaron tus pecados, ¿verdad? Vente para acá. Yo aquí ya no vas a pecar más. Aleluya. Pero el milagro más grande es la salvación de las almas. Ese es, hermano mío, el milagro más grande. Por eso el Señor dijo que es más fácil. O sea, es más difícil decirle a una persona, tus pecados te son perdonados. Ya no hay pecado en esa persona. O ha sido desactivado, la palabra correcta, ¿verdad? El pecado ha sido desactivado. Ya no nos tiene atado, ya no nos tiene amarrado, ya no. Y ahora vive Cristo por medio del Espíritu Santo en nosotros. Y vivimos en una libertad del Espíritu, hermano mío. Ya no esclavos del pecado. Ha sido desactivado de nosotros, no destruido. Aleluya. Ahora note. En Zacarías habla que el Hijo da el juicio al Padre en el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 3, usted lo puede leer ahí. Dice
en el Nuevo Testamento el Padre cede todo el juicio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. No os maravilléis de esto, porque en el 28, porque esto dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros, y aquí son los redimidos, los que murieron creyendo en el Hijo, creyendo en el Padre, hermano mío, y eso es hacer lo bueno, el creer en Él, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, qué lindo. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bueno, y esto debemos de aprender en los juicios que nos hacemos entre nosotros, ¿verdad? En el juicio que nos hacemos entre nosotros, porque nos enjuiciamos entre nosotros, ¿verdad? Claro que sí. El juicio que nos hacemos entre nosotros, no vamos buscando la voluntad de Dios, vamos buscando la exaltación personal. Y el creyente debe de aprender que como Cristo no buscó su voluntad, sino que el Padre le instruía quién le comunicaba, a quién debería de juzgar. Su corazón está limpio ante la gente, pero él tiene que hacer un juicio, porque el Padre lo dictaminó. Aleluya. Y este es el ejemplo que nos da, porque ahora vamos a Filipenses. Y lo vamos a leer del principio, ya voy a terminar, no se preocupe. Ahora dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si han sido consolados en Cristo, si algún consuelo de amor, note, ¿quién es amor? Dios. Si alguna comunión del Espíritu, si tienen una comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada, y esto es lo que está diciendo el Señor, no hagan nada buscando su gloria. No, nada hagáis por contiendas o por vanagloria. No buscaba su gloria, el Señor no buscaba su gloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. La palabra superior la traducimos de esta manera. Ok, no celes el ministerio del hermano, está conforme en tu ministerio, trabajen en unidad. En el Señor no hay nadie más grande. El que dijo el Señor, si hay alguien que quiere hacerse grande en el reino de los cielos, no queremos eso. Entonces queremos ser cristianos, pero a nuestra propia ley. Mi ley, sí, hermano, mi ley. Mire, yo predico mejor que el pastor, pero no deja a nadie predicar. No, yo dejo a cualquier persona predicar, con que sea cristiano y use la palabra de Dios correctamente. Cualquiera puede predicar. No porque ha ido a un instituto bíblico puede predicar. No. De ninguna manera. No porque ha ido a un instituto bíblico puede ser pastor, no, pues tiene que estar sometido a la voluntad de Dios y tiene que haber renunciado a su egoísmo, a su hipocresía, tiene que haber renunciado a sus derechos. Yo ya no tengo derecho, el Padre vive Cristo en mí, ya no vivo yo, eso dijo Pablo, ya no vivo yo, el Padre vivía en el Hijo, no era el Hijo, el Padre comunicaba la vida, no es mi vida, es la vida de Dios, y la vida de Dios, así como Cristo la rindió a servicio del Padre,
Los cristianos debemos de rendir nuestra vida a servicio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, sin egoísmo, sin contienda, sin creerse el más grande. Hermano mío, la palabra líder en las iglesias debe de ser prohibida. Servidores, esclavos voluntarios, esclavos voluntarios. Pero cada uno, ¿sabe? Se dijo alguien, ¿sabe por qué un hermano pasa al altar y dice: hermanos, yo voy a dar mi testimonio? Y dijo, y le pone hasta de más para que todos digan: wow, qué hermano. Entonces el hermano vanidoso dice: hermano, fíjese que yo fui militar y peleaba y yo fui pandillero. Cállese, porque lo andan buscando. Y fíjese que yo agarraba los sapos y agarraba las culebras y yo las hacía pedazos. Pero échele una culebra y le tiene miedo. Es una mamadita, nomás en el púlpito es que comienza a esponjarse, y porque los demás, wow. Y no me deja dar mi testimonio, no, primero sea cristiano. Y sométase, no busque aquí a decir que lo admiren todos. No, hermano, aquí no buscamos nuestra propia gloria. Estamos llenos de Cristo, y si Cristo no buscó su propia gloria, sino la del Padre, y renunció a toda su gloria para rendirla a servicio de nosotros. El apóstol Pablo dice: tengan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, aleluya. Él tenía una gloria más grande que la mía, y él la renunció voluntariamente a ella. No dijo: yo soy el grande aquí. No, dejó que lo crucificara, dejó que lo insultara, pero él sabía que con eso iba a agradar al Padre, iba a salvar, iba a cumplir el deseo del Padre, que era salvar a los que se habían perdido, a todos aquellos que crean. Aleluya. La misión de la iglesia es la misma. Si Cristo está en nosotros, nuestro mensaje debe de ser uno solo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Embajadores somos de Cristo, y el mensaje no lo tengo yo, ya está escrito de arriba, y no lo debo de cambiar. No lo debo de cambiar. Y debo de pararme con respeto y humildad aquí. No como Chayanne aquí en enfrente, hermano. ¿Y sabe quién soy yo? El Señor me dio una palabra anoche, hermano. Y entonces todos los hermanos: cállate la boca. Esa falsedad. El mensaje debe de estudiarse como está. Dijo alguien: si quieres predicar sin cambiarle, estudia el original. Porque le digo, hay comentarios. Aún esta Biblia que traigo, hermano mío, traigo una Biblia Reina Valera. Esta Biblia tiene comentarios también que son tradicionales y no están adecuados al original. Y cuando tengo que estudiar, tengo que tener cuidado del comentario que leo de ella, porque Reina Valera era muy tradicional. Era muy tradicional. Estos son los que dicen: Cristo fue a los infiernos, hermano, le arrebató las llaves al diablo, y mal usan la escritura de Pedro, donde dice que por eso fue predicado el evangelio a los muertos. No, está hablando que en Noé, los que murieron, que Cristo predicó por medio de Noé, murieron en desobediencia. También antes de morir se les predicó el evangelio. Aleluya. Y mucho más cuando un predicador saca el versículo que dice: dura es tu palabra, hermano. Ve que dura, hermano. Usted ve que dura la palabra, hermano. Y el Señor mismo le dijo: hermano, que dura. Estudie mejor la Biblia, deje de estar hablando, porque allí a quien le está dando la gloria, ¿sabe quién es? Al diablo. Porque los discípulos no dijeron: dura es tu palabra. Los verdaderos fueron los falsos. Y entonces Lolita Chacón, ¿verdad? Y usted le escucha: ay, que dure esta palabra. Y la pasa a cantar el hermano y los hermanos. Y yo lo sabía, hermanos, y que hasta estoy queriendo regresar al mundo porque es bien duro. Y Juan dijo:
que la palabra, los mandamientos del Señor no son gravosos, ni están lejos, sino que más que dice Romanos capítulo 10 en el verso 8, más que dices. Estás en... Y como no la voy a cumplir en mi propia fuerza, tengo el que me guía a toda justicia y a toda verdad. Y momentos de prueba, ¿quién no los tiene? Aunque no sea cristiano, momentos de prueba los tiene cualquiera. Y no es cristiano, y los tiene. Note que en los fundamentos que muestra el Señor de la palabra, los dos fundamentos, el que fundó su casa sobre, y el que fundó sobre, ¿verdad que lo mismo le vino? Lo mismito. ¿Cuál fue la diferencia? Que la una quedó firme ahí, y la otra... No, hermano, es que mire, desde que me hice cristiano, el diablo me anda siguiendo. ¿Sabe por qué? Porque todavía no ha aceptado a Cristo de corazón. Le prende una vela a Cristo y otra al diablo. Todavía no ha dejado la música mundana. Todavía vive en sensualidades. Aleluya. Seguimos leyendo aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Cristo recibe la vida del Padre, tiene vida, da vida al que quiere. Los que creemos en Cristo recibimos la vida que el Padre le da al Hijo y el Hijo nos resucitó. Y si el Hijo vive en nosotros, nuestra vida debe de ser, como dice Pablo. Ahora, no está diciendo que miremos al otro superior a nosotros mismos, sino que respetemos a cada hermano en su ministerio y estemos contentos nosotros en el ministerio que Dios nos ha dado, el que sea. Y respetemos el ministerio del otro hermano. Ok. Dice, no mirando cada uno, y esto es Cristo también, por lo suyo propio, sino, acá dice, sino cada cual también por lo de los otros. Eso no nos importa, ¿verdad? Que me vaya bien a mí, pero al hermano que se lo lleve el diablo. Allá pues, y aquí está, ver, mire, aleluya, un sometimiento, el Padre de este es agradar a Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su propia gloria a sí mismo. Él mismo dijo, yo me despojo, tomando forma de siervo, se hizo siervo voluntario, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición donde es que en esa condición hay mucha tentación y orgullo al ver que tenemos un poquito de poder, hermano mío. Mire, hermano, esto. Cristo no se creyó ni aún en esa condición diciendo yo soy Dios y que estoy haciendo acá tan rebajado. Mire, yo platicaba con un muchacho muy bien y tranquilo hablábamos y hola, ¿cómo estás? Oye, te invito a la iglesia, necesitas de Cristo, si al rato voy. Y un día llegué a cargar donde está él y ya le habían subido, le habían dado un puestecito en la compañía. Y yo me quedé, hola, no me volteó a mirar ya más. Y el cristiano no ha dejado todavía sigue pataleando el orgullo dentro de él. Sí, ahora soy jefe, antes porque no era jefe, era amable con todo y bardeaba, hasta el patrón lo bardeaba yo para que me diera un buen puesto. Le suben tantito el puesto y que no es que el sueldo no se lo subieron, nomás el puesto, le dieron un poquito más de responsabilidad.
pero se la cree. Y Cristo, estando en la condición de hombre, lo dijo: pero si yo soy Dios, ¿qué ando haciendo con estos gusanitos? Dice, ¿verdad? Gusano soy y no hombre. ¿Qué ando haciendo con estos gusanos? Empuercándome aquí con ellos. No se creyó. Y nosotros, hermano, compramos un carrito ahí más o menos, que al rato, para andar de orgulloso, le dan en la torre. Y aparece con el carro caminando como que fuera egipcio. Porque todavía no tenemos a Cristo en el corazón. Y cuando nos paramos en un púlpito, quieren que todos nos honren. El pastor fulano no es pastor. Él quiere que le diga. Yo conocí a un muchacho que no era pastor y quería que le dijeran pastor. El pastor fulano. Y no pastorea ni a su propia esposa en la casa porque la trata mal, es pésimo. Aleluya. Entonces, aprendamos, tengamos este ejemplo. Hay esa mentalidad en nosotros. No trabajamos para nosotros. No es nuestra obra. No es, hermano mío, una posición mía. Debo de honrar a aquel que me la dio y presentarme delante de él y decirle: Señor, lo que pusiste en mis manos, aquí está. No me envanecí con él. Me usaste grandemente. Resucitaste muerto. Sanaste enfermo. Prediqué. Multitudes me escuchaban, pero no era mío el mensaje. Era tuyo y la gloria es tuya. Yo solo soy un servidor, aleluya. El poder no era mío, el poder era tuyo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. La gloria es para el Señor, la alabanza es para el Señor. Yo nomás, hermano mío, tengo una responsabilidad y sé que me voy a presentar ante el que me dio esta responsabilidad. Y le voy a decir: Señor, porque al principio me envanecí. La iglesia comenzó a crecer y aquí hay hermanitos que saben, que son testigos. Comenzamos a recoger muchas ofrendas y muchos diezmos. Usted sabe, ¿verdad? La iglesia ya había comprado un lugar y teníamos casi $200,000 de ahorro. Aleluya. ¿Cuántos cristianos envanecidos? Entonces, cuando pasa eso, ¿sabe qué hace Dios? ¡Pum! Porque el que se exalta, al rato te veo comiendo zacate, tú vanidoso, que te llamas apóstol, que te llamas profeta, que te llamas diablo, que te llamas... Y no es un mal deseo, sino que ya le pasó a uno por allá, ¿verdad? Que comió zacate. Aleluya. Por lo tanto, nosotros también, hermano, no vayamos en ese camino. Porque las vacas tienen tremendos dientes, nosotros no. Aleluya. Bueno, y para rebajar esta lira nos serviría un poco, pero es demasiada humillación. Aleluya. Gloria a Dios. Note esto. No se envaneció. Él nos dio la vida. De Él es el poder. De Él es la gloria. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, de aquí viene la herencia, porque Él heredó una gloria tan grande y dice que nosotros sí vivimos en Él, seremos herederos juntamente con Él. Sometidos en el nivel que Él se somete al Padre. Y como nosotros, Él estaba lleno del Padre y nosotros estamos llenos de Dios, ¿verdad? Por eso usted ve un chismoso en la iglesia y dice: porque como buenos para danzar, hablar lengua, y esos aprenden, pero son chismosos en la iglesia. Esos no tienen a Dios. Porque el chismoso lo que quiere es ver destruido al otro hermano. Y el cristiano lo que quiere es estar unido con Cristo y no busca lo suyo propio, busca levantar al que está desanimado, busca levantar al que ha caído, busca, ¿sí me entiende? Aleluya.
Ya ahorita termino, el tiempo se me va, hermano, no me doy cuenta. Ay, perdone, al rato voy a ponerme una alarma aquí en la cabeza para que, dice, el nombre de Jesús sea, dice, Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Sí, los cielos. Usted puede leer Apocalipsis capítulo 5, donde el Señor allí, después de haber vencido, se presenta ante el Padre, que tiene el libro en la mano derecha y no hay nadie que lo pueda tomar. Juan llora, pero Él está ahí. Y en la tierra, o sea, en la tierra, los que, porque va a haber gente en la tierra, hermano mío, en la tierra va a haber gente, sí. Porque nosotros nos habían enseñado que esta tierra iba a quedar vacía. No, aquí va a haber gente en la tierra. Se van a casar, van a tener familias, y van a haber reyes, y en el cielo hay gente también. La iglesia arrebatada, los 144,000 como primicia de Israel, que son arrebatados al cielo. Debajo de la tierra hay gente también. ¿Quiénes son esos? Aleluya. Los que están en el infierno. Los que están en el infierno. Y aquí lo está diciendo la Biblia. Mire, hermano, la tierra, debajo, estoy leyendo el 10, pero estoy casi ya a la cuarta parte del 10. Dice, y la tierra y debajo de la tierra, o sea que todo lo que Dios creó, aunque se haya echado a perder, le dará la gloria a Dios y a Cristo. Toda rodilla de los que están en la tierra. Y dice, y toda lengua confiese y confesarán que Jesucristo es el Señor, que se le dio ese nombre, lo reconocerán todos a nivel general, no importa el lugar donde hayan ido, los que estén en el infierno y rechazaron a Cristo, le reconocerán. Y el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, los tres lugares que están ahorita, porque el infierno está debajo de la tierra, en la tierra y arriba en el cielo. ¿Ven? En la tierra habrá gente, los que entren al milenio, se les soltará el diablo por un poco de tiempo. Los que pasen la prueba del diablo, esos entrarán en la eternidad aquí en la tierra. Las naciones que se unan a Israel en la gran tribulación, hermano mío, donde se le hace el juicio a las naciones, es otro mensaje, pero bueno, y ahorita ya terminé, así que, hermano, me doy por servido. Gloria al Señor. Aleluya. Pero el mensaje y la aplicación, el Padre llenó de vida al Hijo y de gloria. El Hijo habló todo lo que el Padre le dio. Los que creemos en Él, que estamos llenos de Él, debemos de hablar ¿de qué? De Él. Y no envaneciéndonos, sino dándole la gloria a Él. Póngase en pies.